Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cryptex. Este es mi primer video en mi nuevo canal en español. Si ustedes siguen mi canal en inglés y por algún motivo hablan español porque son hispanoparlantes o porque por algún motivo hablan español, pues este va a ser un buen punto de encuentro para nosotros, para discutir del caso. Este es un caso que me apasiona demasiado, el caso de los asesinatos de Abby en Libby, que ocurrieron en el 2017 en Delphi, Indiana. Eh, no voy a hacer pues como mucha historia del caso, porque si ustedes están aquí es porque ya conocen un poco acerca de lo que ocurrió en este crimen. Hoy quiero revisitar el tema de James Brian Chadwell. Me parece que es una persona bastante interesante y que sigue siendo relevante en este crimen. No pretendo decir que él de hecho estuvo pues relacionado con el crimen, pero voy a especular un poquito en este video, y esto es una trigger o una alerta de especulación. Lo que voy a decir hoy es pura especulación, pero me parece que hay unos detalles bastante interesantes cuando hablamos de Chadwell, y cuando comparamos esos detalles con lo que sabemos hoy acerca de Richard Allen, que es la persona que fue condenada por este crimen. Hay mucha controversia alrededor de Richard Allen. Mucha gente piensa que fue condenado injustamente, que hay suficiente duda razonable para que él no fuera pues como condenado en este caso. La otra mitad pues de la comunidad que sigue este caso cree que de hecho él fue la persona que asesinó a las niñas, a Abby y Libby. En mi caso particular, yo creo, y tampoco es que esté demasiado seguro, pero creo por ciertos indicadores, pues, que Richard Allen está potencialmente relacionado con el caso. Participó, en mi opinión, en estos crímenes, pero no creo que él haya sido la única persona que estuvo participando en el crimen, y tampoco estoy seguro de que él haya sido, de hecho, el asesino. Eh, pudo haber sido parte del asesinato con otra persona materialmente, o simplemente pudo haber sido el tipo del puente que llevó a las niñas hacia abajo de la colina. Pudo haber sido una persona que haya limpiado la escena del crimen, o que haya ayudado ¿cómo se dice? Stage en español, de seguir tanto este caso en inglés, y me olvidó la palabra. Vamos a buscarla aquí, y no es que me esté haciendo pues el gringo, obviamente no, pero stage en español se dice puesta en escena. Bueno, es que tampoco tiene una buena traducción esta palabra, pero como ustedes saben, pues en la escena del crimen es una escena muy, muy rara, muy bizarra. Eh, se- una de las niñas está totalmente desnuda, y le pusieron como palos de árboles formando una cierta configuración geométrica sobre su cuerpo. La otra niña estaba vestida con la ropa de la niña que estaba desnuda. O sea, también habían palos sobre su cuerpo. Uno de los palos cubre la herida de la garganta en la eh, que fue pues la herida que las llevó a su muerte al final. En ambos casos, para ambas niñas, en el caso de ambas niñas, hay un palo que cubre esa herida en la garganta. Es muy raro todo. Entonces ya me perdí un poquito, qué pena con ustedes, muchachos. Pero a lo que iba era que, bueno, sí, Richard Allen, no sé cuál haya sido su participación en el crimen. No me parece que durante el proceso que se hizo en su contra, el Estado haya realmente demostrado que él fue el culpable. Hay otras personas de interés, sospechosos, que no, el juez o la jueza no permitió que fueran parte del proceso, como los Klein,
Keegan Kline y Tony Kline, como Ron Logan, que es la persona propietaria del terreno donde se encontraron a las niñas. Y en ambos casos, tanto cuando hablamos de los Clines como cuando hablamos de Ron Logan, hay aspectos muy raros en los que en lo personal no creo que esas personas puedan ser descartadas como autores materiales o intelectuales de este crimen. Entonces, eh, 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 este, este crimen es demasiado bizarro, es un caso muy extraño. Las fuerzas del orden hicieron una investigación horrible, llena de errores, entonces es muy difícil confiar en el resultado que arrojó esa investigación. Pero hoy lo que quiero es como especular un poquito y esta persona de la que voy a hablar hoy, que es Chadwell, me parece una persona bastante interesante en este caso. Chadwell, de hecho, él vivía en Lafayette. Es un pueblo que queda como a más o menos 20 minutos en carro de Delphi, o sea, bastante cerca. Y en el 2021 hubo sucedió algo horrible. Chadwell estaba en su casa y llevó una niña al sótano de su casa, una niña de 9 años, y la desnudó, la atacó con un perro pitbull que él tenía. O sea, imagínense la peor película de terror de la historia. Este tipo eh, desnudando a una niña, abusando de ella, atacándola con un perro, la estranguló con una fuerza tan bárbara, digámoslo así, que la niña quedó con problemas de tráquea o de garganta. Incluso se dice que la niña estaba sangrando pues por los ojos. La policía afortunadamente reaccionó muy rápido y cuando estuvieron pues buscando por la niña que andaba perdida cerca de su casa, tocaron a la puerta de Chadwell y, y le preguntaron que si había visto la niña. Y él le dijo que sí, que él había visto la niña, pero que hacía rato pues y que la niña como que ya se había ido de ese lugar. La policía quedó como con algo en la cabeza y volvieron a la casa de Chadwell y le dijeron que tenían que inspeccionar su casa. Entraron a la casa, fueron al sótano y encontraron a la niña y afortunadamente pues lograron salvarla. Pero imagínense pues el trauma eh, con la que quedaría pues esta niña de 9 años. Eso fue horrible. Creo que a Chadwell le dieron como 90 años de cárcel por eso. Y desde ese momento, dada pues la cercanía de su vivienda que quedaba en Lafayette con Delphi, él fue investigado uh, por los crímenes de Abby y Libby. Hay hay muchas cosas alrededor de Chadwell. Tiene tatuajes en sus brazos en los que las caras de esos tatuajes se parecen mucho a Abby y Libby. Entonces hubo pues como mucha especulación en ese tema online. Hizo en 2017, él puso pues como unos posts en Facebook en el febrero 13 y febrero 14 de 2017, que fueron las fechas en las que las niñas fueron asesinadas y encontradas, que son muy extraños. Tiene una obsesión pues muy fuerte con los puentes, acampaba debajo de puentes, le gustaba mucho estar como en áreas donde habían riachuelos, ríos. En esta foto, por ejemplo, pueden ver ustedes que él se sentía muy confortable en ese tipo de áreas. Y hay muchas fotos como estas, en las que podemos ver a Chadwell pues como en un río o en un riachuelo. Eh, lo otro interesante de Chadwell es que bebía mucho, es muy alcohólico o era muy alcohólico. Y la gente que lo conocía decía que él se transformaba cuando bebía, cuando tomaba alcohol. Y
aparentemente, pues, lo que sucedió con la niña fue después de que el hombre hubiera estado bebiendo. Él parece ser, pues, como un asesino muy oportunista. Eh, ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque eh, especulación, alerta total. Hoy sabemos que Richard Allen era alguien al que le gustaba mucho pescar, ¿cierto? Tenemos estos exhibits eh, del proceso, pues esta foto, por ejemplo, en la que lo vemos pescando en un área, pues también donde hay como un río. Y, y me parece que eso pudo haber sido pues como un punto potencial de encuentro, solamente por coincidencia, que cerca del puente de Monon, el alto puente de Monon, que fue donde ocurrieron, eh, donde empezó pues empezaron a ocurrir los eventos de las muertes de las niñas. Sabemos que Richard Allen iba a ese puente a mirar los peces y de hecho, incluso a pesar pues de que el puente sea demasiado alto, hay fotos y hay videos en los que desde esa altura se pueden ver peces nadando pues en el río. O sea que, como vemos aquí en esta foto, a Richard Allen le gustaba mucho pescar, le gustaba mucho también hacer como senderismo, hiking. eh, y Chadwell era lo mismo, él era obsesionado con los puentes y también le gustaban pues mucho como estas áreas donde habían ríos y riachuelos, acampaba cerca de esas áreas. Lo otro es que a Richard Allen también le gustaba beber, tomar. Hay ciertos rumores y especulaciones de que tenía problemas de alcoholismo. Entonces me pregunto yo si de pronto estas dos personas se encontraron en algunas oportunidades y llegaron a tener algún tipo de relación y, ¿por qué no? Se encontraban para pescar y para beber. Hoy, de nuevo, pura especulación, pero hay ciertas coincidencias que me parecen interesantes. Eh, lo otro es que Chadwell, él tenía pues como fuerza bruta. Según sus conocidos o amigos, dicen que la fuerza de Chadwell era una fuerza brutal, que era capaz pues de matar a alguien de un puñetazo. Y sobre todo cuando tomaba, cuando bebía alcohol, se ponía muy, muy violento. Él estuvo incluso en varias oportunidades en la cárcel. De hecho, cuando la policía lo arrestó por el asalto a la niña de 9 años, ellos pudieron entrar a su casa sin necesidad de una orden de allanamiento porque él estaba bajo libertad condicional. O sea, es un tipo pues bastante peligroso y sobre todo cuando tomaba mucho, cuando bebía mucho alcohol. Aquí no sé si el alcohol haya podido ser algún tipo de motivo para este crimen. Nosotros tenemos en Colombia el peor asesino en serie de la historia, que mató a más de 400 niños. Él se llama Luis Alfredo Garavito. Y la policía logró capturar a Garavito porque encontraron en las escenas del crimen, siempre encontraban una botella de alcohol que era del mismo tipo. Cuando Garavito tomaba mucho alcohol, se transformaba, se convertía en un demonio y en ese momento pues secuestraba y mataba niños, abusaba sexualmente de los niños. Entonces el alcohol puede ser un tipo de motivación aquí. Entonces a lo que quería llegar era que, en mi opinión, la naturaleza del crimen indica que hubo más de una persona eh, eh, involucrada en el crimen. No me parece que haya sido solamente el tipo del puente, que en mi opinión pudo haber sido potencialmente Richard Allen, pero creo que había otra persona. Entonces, sí, por algún motivo, Richard Allen y Chadwell se conocían porque se encontraron en algún momento en esta afición de pescar.
y por ahí derecho tomaban cerveza o algo, pudieron haber desarrollado un cierto tipo de amistad, digámoslo así, y no sé, me parece que hay como un enlace potencial, una conexión potencial entre estas dos personas. Lo otro que es muy interesante es que hace poco, durante el proceso de Richard Allen, eh, la defensa de Richard Allen eh, tenía como uno de los testigos que nunca fue llamado pues en el proceso a James Bryan Chadwell. Me parece muy interesante, nunca lo llamaron, pero y también en otro momento Richard Allen fue transferido a la prisión en la que estaba Bryan Chadwell y también Keegan Klein. Entonces, es muy extraño todo. Hay ciertos indicadores que parecen conectar a estas dos personas. ¿Por qué la defensa quiso llamar o tuvo entre la lista de testigos a Bryan Chadwell, pero al final decidieron que no testificara? Y fue lo mismo con Keegan Klein. Mi especulación, mi opinión es que los Klein están de hecho involucrados en este crimen y creo que la defensa por eso no utilizó la estrategia de llamar a Keegan Klein durante el proceso. Y en ese mismo sentido, pudo haber ocurrido lo mismo con Bryan Chadwell. Si hay un enlace potencial entre Chadwell y Richard Allen, tal vez no era conveniente que Chadwell testificara durante el proceso. Eh, Otra cosa que es bastante interesante es que Chadwell, él era muy activo en redes sociales, era muy activo en TikTok, en Snapchat, en Instagram, y como ustedes saben hay un componente bastante interesante en el tema del catfishing, ¿no? Y probablemente pues las niñas fueron engañadas mediante estrategias pues de catfishing ya conocen ustedes pues el tema de la cuenta de Anthony Shots y también pues todo lo que está detrás de ellos como Keegan Klein y los usuarios potenciales de esa cuenta Anthony Shots. Me pregunto yo también si Chadwell pudo haber sido potencialmente un usuario de esa cuenta Anthony Shots. Hay muchos, uh, como se dice, rabbit holes en este caso. Uh, por todos los lados hay muchas puertas que nunca se cerraron. La puerta de Ron Logan a mí me parece que nunca se cerró. La puerta de los clients me parece que sigue abierta totalmente y me parece que los clients están involucrados. Ustedes saben también que ya hay esta persona, un convicto que se llama Rizzy Davis, que al parecer pues tiene cierta información acerca de confesiones que Keegan Klein le hizo en prisión, en la cárcel, que involucran también a Ron Logan. Entonces, hay muchas puertas que nunca se cerraron en mi opinión. Me parece que hay duda razonable con respecto a Richard Allen. Yo todavía creo que él estuvo involucrado y mi teoría, mi hipótesis es, es una cuestión de timing, porque es muy raro que después de que Keegan Klein confesara, ustedes ya saben pues que él confesó acerca eh, de haber conducido hasta el cementerio que queda cerca de la escena del crimen con su papá en un jeep rojo, que él se quedó esperando en el jeep mientras que su papá fue a cometer el crimen con otra persona. Esa persona pudo haber sido Richard Allen u otra persona, pero yo creo que Richard Allen participó de algún modo.
y que luego su papá, Tony Klein, volvió al Jeep rojo y le dijo que había tenido que se había divertido bastante, que se había divertido. También estaba pues lleno de sangre Tony Klein. En el camino hacia su casa en Perú, Indiana, los Kleins tiraron algo en el río Wabash. Pudo haber sido el arma del crimen. Ya sabemos que fue un bisturí o un arma cortopunzante, un cuchillo o un teléfono. Eh, lo interesante es que después de esa confesión de Keegan Klein, eh, la policía buscó durante casi 6 semanas en ese río algo y nunca se supo si encontraron algo o no. Eso nunca lo publicaron, pero imagínense la cantidad de recursos humanos, materiales, plata, maquinaria. Se gastaron aproximadamente $1 millón en una búsqueda de 6 semanas después de que Keegan Klein confesara. Y justo después de la búsqueda de ese río en Wabash, la policía arrestó a Richard Allen. Entonces yo lo que creo es que Keegan Klein eh, le dio información a la policía acerca de ¿cómo se dice? Acerca de que Richard Allen fue actualmente o realmente una de las personas que participó en el crimen. O sea, les dio información a la policía acerca de la participación de Richard Allen en el crimen de las niñas. Y yo creo que por eso Richard Allen todavía, en mi opinión, es parte de esto. No sé cuál fue su participación real en el crimen. En el proceso contra él nunca se encontró ninguna evidencia directa. Eh, eh, el peso de su condena lo tienen unas confesiones que él hizo en la cárcel, pero esas confesiones son totalmente cuestionables. Yo no le pongo mucho peso pues a esas confesiones porque él estuvo casi que en aislamiento durante más de un año, unas condiciones pues que son muy extremas. El tipo no podía dormir, siempre pues tenía la luz prendida. Eh, en un momento dado pues estuvo hasta comiéndose sus excrementos. Le aplicaban ciertas dosis de una droga, la Haldol me parece que se llamaba. La psiquiatra de Richard Allen pues tenía un comportamiento bastante cuestionable también porque ella participaba en grupos de Facebook, de YouTube. Ella tenía información del caso que eh, parece que fue ella la que alimentó de algún modo pues a Richard Allen con cierta información que después él utilizó potencialmente, según ella, en, eh, en la confesión que lo llevó a la condena. Pero de esa confesión no tenemos ningún registro de audio, no tenemos material de audio, no tenemos nada que fue grabado pues en video. Ella destruyó las notas, entonces todo es muy raro, todo es muy extraño, muy bizarro, pero solamente pues para decir que yo todavía creo que él fue partícipe de algún modo de los asesinatos. Y quería pues simplemente hablar de Chadwell porque me parece un personaje muy interesante. El, el hecho pues de que le gustaran mucho los puentes, de que acampara debajo de los puentes, de que se sintiera confortable y cómodo pues en este tipo de ríos, de riachuelos, que viviera tan cerca de Delphi, que fuera un tipo tan violento después de que tomara alcohol. Nosotros sabemos que el cuerpo de Libby fue tratado de una forma bastante violenta. Yo no sé si ustedes han visto la escena del crimen, pero la cara de Libby la trataron muy mal, entonces no sé si de pronto la golpeó también en la cara. Sabemos que la causa de la muerte fue por arma cortopunzante en las gargantas de las niñas, pero no sé, simplemente me parece pues que hay elementos interesantes. Me parece que es otra puerta que de pronto nunca se cerró. De nuevo, pura especulación, pero
Quería pues hacer mi primer video hoy, sí, hablando después de Chadwell, y espero pues que si les gustó mi video, pues se suscriban, le den like al video. Próximamente pues estaré hablando de los clients, que es uno de mis temas favoritos en este crimen. Suscríbanse por favor si les gustó el video. Voy a tratar pues también de tocar otros casos de interés en este mundo del crimen, digámoslo así. Y bueno, eso fue todo por hoy, muchachos. Muchas gracias y por aquí los espero. Mucha suerte. Chao.